oyentes de Concepción Siglo XXI, Gastón, Paola. Bueno, decía cuando llegaste que eh, Hay gente que nunca debería irse. hay gente que nunca debería Hablando irse, ¿no? de Como Tomás Eloy Martínez, sí. y a raíz de eso me hiciste acordar que hace 5 años que se nos iba Gabriel García Márquez. Exactamente. Hoy es el aniversario del fallecimiento. Casualmente. Pero sigamos con lo que me estabas comentando. Justamente estaba releyendo porque había traído ayer un párrafo de él que hablaba de la creación de la construcción colectiva de los mitos. Mira. A veces la novela traduce un hecho que... hay una anécdota que también descubrí a través de Tomás Eloy Martínez, acerca de la muñeca de Kafka. Él escribió un artículo que dispara a su vez el libro, que por supuesto fui corriendo a buscarlo, a leerlo. Para ver cómo lo decía el autor. Y bueno, en resumen, dice que Kafka, que se había negado permanentemente al matrimonio, había arreglado su vida con una joven escritora también, Nora Diamen, y que pasaba sus últimos días casi sin visión, y la mujer lo sacaba a caminar por la plaza. Un día, en esa caminata, se encuentran con una chica que lloraba desesperadamente, una nena. Entonces, Kafka le habría preguntado, porque ya entramos en ese terreno de la duda entre la realidad y la ficción, y cuánto de la ficción, si fuera ficción, debiera ser verdad. Dice entonces el autor de Brooklyn Follies que él se detiene y le pregunta qué le pasó, qué le pasa, por qué llora. Dice, se le perdió mi muñeca. No, dice, no, se perdió la muñeca. Se fue de viaje. ¿Y vos cómo sabés? Porque me escribe cartas. ¿Y las trajiste? No las traje. Pero si venís mañana, yo te traigo la carta. Y bueno, y se fueron. La chica se calmó y se fueron. Y él se puso a escribir cartas de la muñeca, donde le contaba que estaba de viaje. Bueno, pasó un tiempo hasta que se encontraban todos los días o día por medio en esa plaza, y cada vez que se encontraban él le leía una de las cartas de la muñeca, hasta que la muñeca se casó y le dijo que estaba feliz y que iba a vivir su vida en otro lado, qué sé yo, y le deseaba mucha felicidad. Bueno, nadie sabe si es cierto, pero qué lindo sería que lo fuera. ¿Qué importa si no es cierto? Claro. Bueno, entonces Tomás Eloy Martínez relata que él escribe en Santa Evita, que Evita le dijo a Perón, gracias por existir. Y lo referenciaba en que él se había sentado a mirar los videos del Archivo General de la Nación, y había leído los labios de Evita diciendo eso. Eso dicen en la novela Santa Evita, pero es una novela. Y dentro de un homenaje que se hizo a Evita, con frases de ella en mármol, pusieron que eso era verdad, y él lo había novelado a ese pedazo. Entonces, él habla de la generación de un mito. Ahora, lo que yo quería discutir contigo, dice, la batalla de estos tiempos de globalización no se libran ya para conquistar nuevos lectores o para crearles, sino para que el mercado no los deseduque, para que los lectores no pierdan la costumbre de ver el libro como un modo de verse también a sí mismos. Y avanza, una quinta parte de la población del mundo sigue sin tener acceso a alguna forma de educación, y más de los 3/5 restantes no pueden comprar libros, porque la comida, la vivienda y la ropa están primero en la lista básica de las familias, y con frecuencia lo que se gana ni siquiera alcanza para eso. Estamos hablando de la apertura de la Feria Internacional del Libro, que se abre en estos días, del año 2006.
1.500 millones de personas carecen hoy de agua potable y más de 1.000 millones viven hacinados en casas miserables, indignas de la condición humana. 1.000 millones de personas no saben leer ni escribir. En la Argentina, la educación obligatoria de Sarmiento es ahora una utopía más inalcanzable de lo que era hace un siglo y medio. Innumerables chicos siguen sin poder ir a la escuela porque tienen que ayudar a ganar el pan a sus padres. Y los que van no lo hacen para aprender, sino para comer. Porque a muchos de ellos la escuela les ofrece la única comida del día. Aún con recursos inferiores a lo que harían falta, desde el Ministerio de Educación se ha emprendido ahora una campaña esperanzadora. Habla de la campaña de impresión de libros para distribución gratuita que implementó Néstor Kirchner. Con el propósito, dice, de que cada niño tenga un libro. Solo en 2005 se han invertido en esa campaña más de 100 millones de pesos. Es apenas el comienzo, pero un comienzo mucho más luminoso que el páramo sin salida de las décadas anteriores. Bueno, yo creo que con eso tenemos suficiente material como para 2 o 3 programas, ¿no? Alguna vez dijo Gabriel García Márquez que el pasado no es lo que ocurrió, sino lo que recordamos que ocurrió o lo que traemos a la memoria de lo que ocurrió. Si vos me decís lo que me decís y pensamos que en un momento hasta se repartían computadoras gratis para los chicos de la escuela primaria, 6 millones. Parece que estamos hablando de otro mundo, de otro país y de otro planeta. Pero eso pasó acá. Y no hace tanto tiempo. Eso lo tenemos que tener presente y recordar todos los argentinos. Claro que había argentinos que en aquel momento, y esto lo sé de buena fuente, había escuelas donde no se repartían ni los libros que llegaban gratuitamente, ni las computadoras que llegaban. Sí, las computadoras finalmente sí por la propia exigencia de los chicos, pero había docentes que por su enfrentamiento ideológico con el gobierno que realizaba estas acciones, no repartía el material. A pesar de que no era material de propaganda política, porque si dijéramos que era propaganda política, algún derecho tal vez hubieran tenido, pero no lo era. Es difícil dimensionar cuando uno vive tan metido en el momento, porque el momento es tan cruel, tan trágico y tan agobiador. No sé si existe la palabra, pero si no la acabo de inventar. Algunos no leídos dicen que se hace muy difícil seguir adelante y pensar y reflexionar como es debido. Como es debido, pero recurriendo y mirando no solo nuestros recuerdos, sino lo que tenemos enfrente. Le creemos más al televisor que a la heladera. Si el televisor nos dice que anda todo bien y abrimos la heladera pero no tenemos nada para comer, le creemos más al señor rubio y de ojos celestes que por televisión nos dice que anda todo bien. Hemos caído en una falta de sentido común, en una falta de practicidad, en un olvidarnos de nuestros propios intereses, que la batalla cultural ha calado tan pero tan hondo en muchos de nuestros compatriotas que les impide ver, vivir y actuar en función de la realidad que padecen. Pero bueno, también nosotros tenemos responsabilidad porque no fuimos capaces o no supimos o no pudimos revertir eso cuando por ahí gente más afín a nuestro pensamiento tenía el manejo de muchos de los resortes del país, ¿no? Sí, y además lastima el sentido común pensar que Entre Ríos tiene prácticamente 2.000 kilómetros de fibra óptica y solo tiene iluminadas 26 ciudades, entre las que no está, por ejemplo, Concepción del Uruguay. Es decir, tenemos la fibra óptica en la puerta, hay que poner el shelter y hacer lo que se denomina la última milla,
y nadie se despertó de eso. La televisión digital no se instaló en Concepción del Uruguay y no tenemos televisión gratuita porque el que negociaba esa posibilidad tenía un programa de televisión por un cable y no podía permitir esa competencia gratuita, siendo que por el contrario la ley de servicio de comunicación audiovisual 26522 le hubiera permitido realizar, porque era una plataforma de lanzamiento para las producciones locales y nacionales. El VACUA, porque parece que fuera, digamos, nada de lo que pasó por osmosis ni por generación divina, sino que fue todo un programa que iba inclusive destinado a formar aquel gran anillo de Internet latinoamericano que proponían Néstor, Lula, Evo y Chávez, junto con el Banco del Sur, etcétera, etcétera, que nos hubiera dado una independencia que obviamente no iba a permitir los Estados Unidos, o iba a ponerse muy duro, y por eso está pasando lo que nos está pasando en Latinoamérica, y vienen y aparecen los Centenos y los Fariñas, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que internalizarlo a eso para darnos cuenta de dónde estamos y la inmensa tarea que nos queda por delante, que lamentablemente la vamos a tener que conllevar igual, aunque ya se ha zafugado la mitad de todo lo que le pedimos prestado al Fondo Monetario, con lo que podríamos eventualmente llevar a cabo solos por los argentinos mismos la tarea que se habían impuesto los 4 presidentes. Sí, pero todo eso está mirando el hoy y el ahora, y lo que no tenemos es el recuerdo del pasado inmediato. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tuvimos un hospital nuevo, 4 años cerrado. 4 años cerrado. Venciéndose la garantía de todo el equipamiento 0 kilómetros que había. Que estaba dentro de ese hospital sin ser utilizado. Y estamos hablando de la salud de la gente. No estamos hablando de algo que puede llegar a ser superfluo. Sí, la radiografía no sale con la palabra viva Perón. Digamos. Y ahí no estaba Macri, ahí no estaba el PRO, ahí estaba Montiel. Entonces, yo digo, ¿no? Es decir, hay que tener buena memoria, hay que tratar de acordarse de lo que nos pasó. Bien decía, los pueblos deben conocer su historia para no repetir sus experiencias. Yo se lo escuché decir a Jauretche, pero seguramente es una sentencia muy, muy vieja, muy antigua, porque es muy sabia. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y si vamos a la literatura? Bueno, vamos, ya que me invita. Sí. Estuve dudando hoy en lo que traer y al final me definí por que es un cuentito de mi último libro, de Todo como en Botica, que se llama El Discurso. Que más que un cuento es una experiencia en forma de cuento. Y dice así el discurso. Siempre siento un respeto reverencial cuando ingreso a lugares donde han ocurrido hechos históricos trascendentes. Es una rara sensación de consideración no solo a los edificios, a la arquitectura, a las paredes, sino a los hombres y mujeres que allí estuvieron y que hicieron historia, y de quienes imagino están sus espíritus observándome y mirando que esté a la altura de las circunstancias y haga honor a su legado. Eso me pasa cada vez que visito el histórico Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza, institución donde al término de la dictadura se me permitió estar nuevamente frente a un aula en forma oficial. Antes había realizado actividades de instructor en función de la especialización de mi trabajo, analista programador de computadoras. Así pude desarrollar una actividad docente que significó una alegría para mí, ya que junto con el periodismo y la escritura constituyeron las 3 tareas que más placer me brindaron a lo largo de mi vida.
Me sentí más que honrado transitando sus pasillos centenarios, ingresando en la bellísima biblioteca Alberto Larroque o en el salón de actos Alejo Peiré. Me llenó de orgullo el poder participar de toda la tradición que encerraban aquellos viejos muros. Tuve a mi cargo materias solamente técnicas, sistemas de procesamiento de datos 1 y 2 y sistemas de programación en la carrera de técnico en computación. Pero yo aspiraba a más, seguramente porque había tenido de mis propios docentes, me llevaban a querer superar el mero hecho de transmitir conocimientos y habilidades específicas puramente técnicas. Por eso casi siempre utilizaba de disparador para comenzar las clases temas que no tenían que ver con los sistemas binarios, con los lenguajes computacionales o con cosas por el estilo, sino cuestiones de actualidad, de la vida diaria o de la historia, otra de mis pasiones. Como parte del cuerpo docente, era miembro del departamento de computación y si bien tengo que confesarlo, tratábamos de evitar muchas de las responsabilidades académicas de la función, en una ocasión fue inevitable. Teníamos que organizar el acto del aniversario de la muerte del padre de la patria, don José de San Martín. Éramos 4 los que nos reuníamos para resolver el tema, y antes que comenzáramos a plantearnos la problemática, uno de los integrantes del equipo, el Negro Pérez, tomó la iniciativa. No se hagan problemas, muchachos. Dejen todo en mis manos. Mi mujer es maestra desde hace muchísimos años y tiene discursos y planificaciones hechas para todo tipo de actos. Busco el de San Martín, lo traigo y ya está. Bueno, respondimos casi al unísono. Zafamos de realizar el trabajo. Eso sí, agregó el Negro dirigiéndose a mí, te pediría ciego a vos, que escribís tan bien a máquina, que me pases el discurso, ya que lo tengo en manuscrito, y hacémelo a doble espacio para que me ayude la lectura, autodesignándose de hecho en el lector del mismo, en el acto aludido. No hay problema, le respondí. Llévame el texto y yo te lo paso a máquina. Así como era de minucioso y organizado, lo hizo puntillosamente 15 días antes de la fecha clave, el 17 de agosto. No digo que tuve dificultades para leer el escrito, porque la caligrafía de la señora del Negro era impecable, así que fue fácil. Pero a medida que comencé a realizar la tarea empecé a ver lo poco significativo del contenido del mismo. José de San Martín es uno de los personajes que más admiro y que he admirado toda mi vida. Desde que mamá me leía todas las noches en mi niñez y antes de dormir algunas páginas del libro de Ricardo Rojas, El Santo de la Espada, hasta el día en que estaba haciendo dicha tarea, leí muchísimo sobre el padre de la patria. Y lo que el discurso decía parecía demostrar una personalidad lavada, que podía ser adecuada para los primeros años de la escuela primaria, pero que estaba muy lejos de lo que, a mi criterio, debía decírsele a jóvenes adolescentes. Nada hablaba de la desobediencia histórica, nada de su obstinación por la libertad, nada de no inmiscuirse en las luchas intestinas, nada de sus enseñanzas de la vida en cuanto a la libertad, generosidad, austeridad. Ni siquiera nombraba las máximas para mi hija. Parecía que el Libertador le habían pasado la bandina y solo describía una estampilla de Villiquen. Al principio intenté realizarle algún tipo de adaptación, pero después llegué a la conclusión de que era irrecuperable. ¿Qué hacer? No quedaba otra. Con mi afición a la escritura, lo que hice fue un nuevo discurso. 2 días antes del acto le devolví el texto manuscrito y la versión mecanografiada a doble espacio como me había pedido de la nueva versión que había hecho, y si bien no le dije nada del cambio, esperaba algún comentario de su parte después de todo lo que había cambiado el discurso. Era un discurso nuevo, pero para mi extrañeza, el mismo comentario no se produjo. El día del acto fue esplendoroso. En la galería del histórico se fue disponiendo todo, los alumnos, los docentes, las autoridades, el ingreso de la bandera de ceremonia, el canto del himno, la marcha de San Lorenzo. El Negro Pérez se había vestido como para un casamiento y, raro porque no se acostumbraba, había llevado a su señora para que le saque fotos. En fin, cada uno tiene lo suyo, pensé. Lo insólito fue cuando fue presentado por la conductora del acto.
El disertante acomodó las hojas con una sonrisa amplia y bonachona, pero ni bien las miró y comenzó a ver lo que estaba escrito, la sonrisa de su rostro que su rostro había venido dibujando se transformó y se descompuso total y absolutamente. Comenzó, se notaba, a sudar y a temblar. Es más, quienes estábamos cerca alcanzamos a escuchar sus primeras expresiones que, dirigidas a mí pero sin mirarme, afortunadamente, ¿no? Y sin que las tomara el micrófono, repetía y repetía: ciego hijo de mil puta. Luego comenzó con la lectura, que no fue más que una seguidilla de titubeos, tartamudeos, pausas que no correspondían, en fin, un desastre. Cuando terminó, se retiró inmediatamente del acto. A lo único que atiné fue acercarme a su señora para ver qué le pasaba. Ella me miró con cara de muy pocos amigos y me dijo: ¿cómo pudiste hacerle eso? No sabés cómo se preparó para esto. Hace 15 días que venía ensayando todas las noches frente al espejo, con expresiones, con ademanes. Se lo sabía casi de memoria. El negro estuvo 6 meses sin hablarme. Bueno, pero pobre muchacho. No pudo decirlo el presidente: me equivoqué de discurso. Sí, el error fue mío de no haberle advertido que había cambiado el discurso. Claro. Compartido, porque él debió haber mirado el discurso antes de leer. Claro, si se lo diste. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Para que lo leyera. Tengo por acá un mensaje de Matías Federico Dalmazo, vamos a decir completo el apellido. Dice: hola Juan, te estoy escuchando. Todos esos datos del libro son reales. Se refiere a Martínez, ¿no? Tomás Eloy Martínez. Habría que sumarle que para muchas personas, no todas, es más barato una cerveza artesanal que un libro. Mucha gente que podría acceder a un libro que va de entre 400 a 1.000 pesos dicen que es caro. Ahora, sentarse a tomar una cerveza con pizza sale 500 o más y les parece barato. Mucha gente, no toda, es contradictoria a la hora de comprar un libro. Les parece barato 5.000 pesos un celular, pero caro un manual de escuela de 800 pesos que lo va a usar su hijo durante todo el año para educarse. Perdón, me descargué. Claro, vende libros este hombre. Y indudablemente nuestra intervención le ha tocado la estantería. Y ¿Sabes que en las caminatas políticas que hicimos en este último tiempo, yo aprendí muchas cosas? No te felicité. Bueno, en realidad te agradezco infinitamente la felicitación, pero todos unidos triunfaremos. Si no nos juntamos, el peligro está latente. Pero yo te quería comentar otra cosa. En una de las tantas casas que visitamos, que no era un timbreo al modelo pro, sino que la gente salía a la vereda y charlábamos con la gente que salía a la vereda. Un hombre ya mayor decía que no tenía trabajo. ¿Y por qué no tenía trabajo?, le pregunté. Porque yo me dedicaba a pulir pisos y ahora todo el mundo pone cerámica. Es evidente que hay cosas que van con el tiempo, se van reemplazando, y la tecnología va dejando fuera a un montón de cuestiones. Yo he visto con sorpresa hace poco en un evento en el Museo Artemio Elicio leer desde un celular un cuento, una poesía. Tuve la suerte de viajar y he visto en otros países gente en colectivos leyendo todos desde libros electrónicos. Mal que me pese a mí, porque soy un admirador y un enamorado de ese olor especial que los libros, que el papel de los libros desparraman cuando uno los abre. Hay formas nuevas que están ingresando al mercado y hay incluso venta de libros por mercados virtuales que
son una realidad que hay que enfrentar, que hay que adaptarse a esa realidad, porque a los nuevos tiempos y a los cambios hay que adaptarse. Y bueno, el mundo es así, la evolución es así. Uh-huh. Por más que nos guste y nos quedemos añorando lo que fueron otras épocas. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la lectura tiene que ver con una costumbre. Si nosotros en casa a nuestros hijos o a nuestros nietos le permitimos que se pasen jugando con la tablet o con el telefonito o con lo que sea todo el día, mal podemos pretender que después esos chicos lean. Ahora, cuando la abuela se acuesta a la noche y le lee un cuento, cuando nos ven a nosotros mismos leer un libro, los chicos aprenden, porque los chicos no aprenden de lo que decimos o de las palabras, aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos cómo transmitir la costumbre de la lectura si nosotros mismos no leemos. Totalmente. Sí, en verdad las nuevas generaciones, cómo se aprende a manejar, a caminar. Tal cual, a andar en bicicleta. Se aprende por imitación. Así que se enseña más con el ejemplo que con la palabra, eso es así. Ahora, dice en aquel momento Tomás Eloy Martínez, pero el libro tal como lo conocemos, es decir, el objeto rectangular de cartón o tela o cuero dentro del cual hay hojas de papel cubiertas de signos, perdurará y prevalecerá durante mucho tiempo todavía, porque siempre habrá alguien que prefiera una relación de intimidad con un autor de esa manera, a través de las páginas que van cobrando vida mientras se abren. Sea cual fuere la forma que asuma, la inextinguible voz humana sigue hablando, tal como lo dijo William Faulkner en su discurso del Premio Nobel. La inextinguible voz humana no solo perdurará, sino también prevalecerá, porque tiene un alma que se expresa en el libro, un espíritu capaz de compasión, de sacrificio y de persistencia. El libro es como el agua, dice finalmente, se le imponen cerrojos y diques, pero siempre termina abriéndose paso. La adversidad pareciera fortalecerlo. Ese es el concepto del año 2006 de Tomás Eloy Martínez, pero pienso en la misma línea que estabas argumentando, que lo hace en un contexto donde hubo un gobierno que imprimió miles y miles de libros y los mandó a las escuelas, y había, porque lo recuerdo todavía, venir de Paraná. De hecho, el actual gobernador era ministro de Acción Social en aquel momento, y con cosas que él nos entregó, fundamos una biblioteca en un barrio muy pobre, allá donde todavía no estaba construido el SIC, por ejemplo, ¿no? Había una familia que había empezado con un pequeño lugar donde enseñaban a los chicos, ayudaban a hacer la tarea, sin ser docentes ni nada, había mucha pobreza, y trajimos muchos libros y fundamos la biblioteca en aquel momento se llamó Ayala, era el escritor. Bueno, ahora me sale Ramón Ayala, pero me confundo con el escritor local, ¿no? Así que, bueno, esa pequeña experiencia luego se trastocó, se transformó, hasta que llega Néstor con esa política de incentivar la lectura a través de los libros. Hay otro elemento más que a mí me parece sumamente trascendente. Primero es la velocidad del avance de la tecnología. ¿Quién se acuerda de los magazines? ¿Quién se acuerda de los cassettes? ¿Quién se acuerda de los discos de pasta? ¿Quién se acuerda? Cuando la tecnología va cambiando, todo lo que tenemos en un tipo de tecnología hay que pasarlo a la tecnología más nueva para poder contar y acceder a ellos. ¿Cuántas familias tienen videos grabados y hoy ni los ven porque ya no les queda ni siquiera el reproductor de video?
Y las diapositivas, ¿te acordás de las máquinas de mirar fotos con diapositivas? Toda mi niñez y mi adolescencia en casa se sacaban diapositivas, diapositivas que ya es imposible mirar. Claro. En cambio el papel, el papel entusiasta de eso. conserva a través del tiempo sin depender de nada para transmitir el conocimiento. Los libros son los libros. Primero se plasmaron en piedra y después fue evolucionando hasta llegar a lo que llegó, que es el papel de hoy en día. Ustedes me podrán decir, sí, pero al sacrificio de los árboles, al sacrificio de... podemos ponernos de acuerdo en eso. Sí, reciclemos, hagamos un montón de cuestiones. Pero el conocimiento trasciende sin necesidad de nada. Hoy se corta la energía y perdemos la posibilidad de buscar un teléfono porque las guías ya no vienen como venían antes. Por ejemplo, no tenemos GPS, así que nos perdemos en cualquier lugar donde estemos y donde seamos extraños. Y tenemos para colmo, un sistema eléctrico que es bastante dudoso a pesar de su costo, pero dependemos absolutamente de él. Entonces, no solo vamos acompañando la evolución que los mercados imponen de productos de los países adelantados, porque si lo escuchamos al presidente desdeñar lo que hacían en Tierra del Fuego, convengamos que eso se acaba, que va a venir todo de afuera. Seguramente. Rodo, muchas gracias por otro miércoles. Otro miércoles. Hoy la parte literaria fue muy especial. Sí, pero si Dios quiere, nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, Concepción Siglo XXI, Gastón, Paola, Juan y audiencia de este programa. Rodolfo Negri y el espacio literario de los miércoles. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Nueve de la mañana nos vamos, Gastón. Sí, antes de irnos, había comunicado un oyente que luego de la nota con Daniel Jiménez nos preguntaba, nos retó un poquito, nos dijo, no preguntaban el precio del vino. En realidad no era la nota por el vino, sino por la actividad. Por la actividad, por eso no decimos hincapié en el precio, pero se lo preguntamos a Daniel Jiménez y la botella del vino Martín Pescador cuesta 250 pesos. En la degustación probablemente habrá algún tipo de promoción, ¿no? Aquellos que quieran comprar algo más que una botella. Así que los invitamos a que vayan. Y bueno, esperemos haber cumplido con este oyente que rápidamente, con mucha sed, se comunicaba. Bien, nos vamos, ya viene el show de grandes. Nosotros, si Dios quiere, nos encontramos mañana a las 7 con Concepción Siglo XXI. Radio Total 90.9. Vos elegís. Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela